He decidido acompañar mi audio con este vídeo para que podáis ver lo que se puede conseguir con un buen entrenamiento en la doma clásica. Empezamos. ¿Quieres enseñar a tu caballo piafé, passage, cambios de pie o piruetas? Antes tienes que ver este vídeo. Todos los ejercicios de doma clásica necesitan una base. No se puede empezar una casa por el tejado. Pues con los caballos pasa lo mismo. Mucha gente me pregunta: ¿cómo le puedo enseñar la pirueta al caballo o el cambio de pie? Son preguntas que no suelo responder, ya que son ejercicios de un nivel alto, y como más alto es, más base tiene que tener el caballo. Y estoy casi segura que la gente que busca esta información por internet son personas que sus caballos no tienen esa base aprendida. Y no hablo solo de que lo aprenda, sino que esa base que necesita es la que moldea su cuerpo para poder hacer estos ejercicios de alto nivel. Lo flexibiliza, lo muscula, lo fortalece. Por lo tanto, si yo explico cómo hacer una pirueta o un cambio de pie, seguramente mis indicaciones no tendrán buenos resultados y posiblemente haya problemas, ya que le faltará la base física y mental al caballo. En un vídeo ya expliqué la escala de entrenamiento de doma clásica, o sea, la base de la que hablo. Dicho vídeo os lo dejaré en los comentarios. Una vez tenemos esta base terminada, los resultados tendrían que ser: un caballo que acepta el contacto, o sea, no cabecea, no se queda detrás de las manos, no tira de las riendas hacia abajo, ni se invierte en ningún momento, como puede ser en cambios de aire ascendentes y o descendentes. Si tenéis estos problemas, os dejaré todos estos vídeos en los comentarios. También tenemos que tener un caballo que responda bien a la pierna, o sea, que no sean caballos sordos de pierna, ni que no las acepten o que se queden detrás de ellas. El contacto y la impulsión es algo que va relacionada. Sin una cosa no puede existir la otra, y viceversa. Yo diría que es el gran secreto de la equitación, la impulsión del caballo y el contacto. Si esto lo tenemos y sabemos aplicarlo, es entonces cuando se puede empezar a enseñar ejercicios. Pero siempre hay que seguir un orden, ya que cada ejercicio nos dará unos beneficios para poder pasar al siguiente. No se puede pedir un piafé a un caballo que no sepa trotar reunido o no tenga el dorso musculado para ello. Por ejemplo, el ejercicio más fácil y que tiene que aprender primero el caballo es espaldas adentro. Este es bueno para flexibilizar el caballo, también es un gran corrector para enderezarlo, corregir torceduras, rigidez de algún lado. También favorece la correcta aceptación de la embocadura y aprenderá a apoyarse en la rienda exterior desde la pierna interior. La espalda adentro se usa mucho para llamar la atención al caballo en algunas ocasiones cuando la perdemos. Se le dice que la espalda adentro es la aspirina de la equitación. Cesiones a la pierna. Este ejercicio nos va muy bien para valorar la respuesta de la pierna del jinete y para mejorar la flexibilidad de todas las extremidades. Cara al muro o grupa adentro. También flexibiliza la musculatura lateral y los posteriores. El caballo aprende a trabajar en el tren anterior y posterior por separado y a obedecer a la pierna del jinete. Los apoyos. Aumenta la movilidad y la atención del caballo. También la flexibilidad lateral y fortalece los músculos, tendones y ligamentos de las extremidades. Los caballos aprenden a saber mover mejor los posteriores. Todos estos ejercicios son de movimientos laterales y todos contribuyen a la flexibilidad del caballo y fortalecer las extremidades. Por lo tanto, tendrían que ser los primeros que aprenda el caballo, por el orden que he puesto, ya que el más complicado de todos son los apoyos, ya que se necesita reunión, por lo tanto se enseña el último. El galope entrocado, círculos, cambios de dirección como serpentinas y ochos, son perfectos para que el caballo aprenda a equilibrarse con el jinete encima. Con todos estos ejercicios bien hechos obtendremos un caballo equilibrado y flexible. Si todo esto el caballo lo realiza con una buena aceptación de la embocadura, también su dorso empezará a estar fuerte para poder subir el nivel de los ejercicios. Cambios de ritmo en el mismo aire, ir y venir que se le llama. Transiciones ascendentes y descendentes, bien hechas, ayudan a flexibilizar el dorso, a fortalecerlo y que el caballo empiece a aprender a unirse. Dichos ejercicios provocan que el caballo traslade su peso en los posteriores y libere los anteriores. Es el principio de la reunión.
Una vez que el caballo hace todo esto correctamente, ya se puede empezar a enseñar piruetas, cambios de pie, passage, piafé, siempre valorando la actitud del caballo y que esté en plena forma física para poder desarrollar dichos ejercicios, ya que esto se necesita un dorso muy fortalecido. Voy a hacer vídeos muy bien explicados sobre cómo enseñar los ejercicios de doma clásica, pero estamos hablando de ejercicios de una equitación avanzada y es por eso que me van a dar bastante trabajo, así que serán vídeos solo para miembros del canal. Mirad algunos vídeos que tengo en el canal y si os gusta la forma en la que explico, podéis haceros miembros y acceder a las ventajas y vídeos exclusivos para estos. Aparte que es una manera de valorar las horas y el conocimiento que comparto en este canal. Os dejaré en los comentarios la lista de vídeos para miembros y el enlace para poder haceros miembros si lo creéis conveniente. Ahora decidme que lo que habéis visto no es impresionante, una course donde el caballo tiene que enlazar diferentes ejercicios de alto nivel al ritmo de la música y si encima eres capaz de pedirlos a una sola mano, la dificultad es mayor. Cambios de pie al tranco, piruetas, passage, piafé, apoyos, alargamientos al trote y al galope, reunión en ambos aires, ¡increíble! Esto no se consigue con tan solo un año de doma del caballo, y montar así de bien, eso no son años, son siglos de aprendizaje en la equitación. Pero no hay que desanimarse, por algo hay que empezar. Después de ver este vídeo, ¿quién no ama la doma clásica? ¡Hasta la próxima, caballistas!